Mucha preocupación existe respecto a la llegada tan temida de la variante Delta a nuestro país. ¿Qué implicancias puede tener eso en momentos que estábamos logrando bajar, por lo menos en forma sostenida en los últimos días, en los casos de contagio? Vamos a estar conversando de eso, del proceso de vacunación y mucho más junto a Soledad Barriga, ex ministra de Salud, académica también de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Soledad? Muchas gracias por Hola acompañarnos. Bárbara, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Preocupación, ya no tenemos solo un caso, sino que dos, al menos conocidos hasta ahora, de la variante Delta en nuestro país. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Las principales preocupaciones ahí al respecto. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un contexto muy delicado como país. Estamos logrando disminuir la tremenda ola que hemos tenido de contagios, pero todavía estamos muy altos, arriba de 4.000 casos, con los intensivos absolutamente llenos. Yo quiero decir que tenemos hasta arriba del 94, 95% de las camas que se han triplicado. O sea, no es de las camas habituales de intensivos, sino que de las camas triplicadas están absolutamente al tope todavía. Entonces, ustedes saben que las consecuencias en intensivo se ven más o menos 15 días después. O sea, todavía tenemos una semana o más de muy alta presión sobre cuidados intensivos, y necesitamos bajar mucho más aún estos contagios. Por otra parte, está la aparición de estas variantes, que la verdad es que probablemente están mucho más diseminadas que lo que conocemos. Probablemente no son 2 casos, son más. Lo que hace temer que esto vuelva a aumentar cuando todavía no hemos disminuido suficientemente, ¿no es cierto?, los casos de la anterior ola. Está muy presionado. Yo quiero decir que el personal está muy cansado. Está muy cansada la gente de atención primaria, está muy cansada la gente de los intensivos. Entonces, estamos en una situación sumamente delicada, a mi juicio, que amerita que busquemos maneras como sociedad de ponernos de acuerdo en una conducción bastante más potente respecto a lo que es la pandemia que estamos viviendo, porque la verdad es que eh, estuvimos con una tremenda crisis, se cierra toda la región metropolitana, empieza a disminuir y ya inmediatamente se libera, y ahora podemos tener una gran emergencia de esta variante Delta sin que todavía tengamos suficientes vacunas, Bárbara. Yo en esto quiero decir, es fantástico que hemos vacunado 10 millones, sí, pero esa es la mitad de nuestra población. Entonces necesitamos más tiempo para seguir vacunando mucho más y acelerar la vacunación. La única eh, realmente herramienta que tenemos son dos, diría yo. Uno, la vacuna y otro, de que la población entienda, todos entendamos que tenemos que colaborar con las medidas, ¿no es cierto?, para poder controlar la pandemia, Bárbara. Ahora, mirando también esta caída de los casos de contagio que hemos visto sostenidamente, ¿cree usted que la vacuna ahí cumple un rol fundamental? Y mirando, por ejemplo, el caso Magallanes, uno podría pensar que obviamente en conjunto con las otras medidas de cuidado, sin ninguna duda. Por supuesto, es que las vacunas son prioritarias, siguen siendo prioritarias, más aún con la entrada del Delta. Entonces allí es donde tenemos que concentrar un gran esfuerzo para vacunar a la población. Todavía a los mayores de 18, ahora se va, en la medida que tengamos las vacunas suficientes, ir incorporando, ¿no es cierto?, a los menores. Pero tenemos que vacunar, vacunar, vacunar. Esa tiene que ser la primera premisa país, por así decir, porque eso es lo que nos va a posibilitar que, aunque nos contagiemos, un porcentaje menor sea el que cae en intensivo o cae en gravedad. Entonces, la vacuna sigue siendo, además de las medidas, no es la única, insisto, porque la vacuna ustedes saben que no corta el contagio necesariamente, sino que sobre todo es respecto a la gravedad de la enfermedad. Y por lo tanto, las otras medidas tienen que seguir siendo, y Magallanes, usted dice, es un ejemplo, pero todavía tenemos que vacunar más.
todavía no es suficiente. Necesitamos, ojalá, llegar al 100% de vacunación. ¿Qué le ha parecido que los jóvenes cercanos a los 20 años han tenido un interés mucho más masivo por ir a vacunarse que el que han mostrado grupos de entre 40 y 49 años? Yo creo que no es solo un tema de interés, Bárbara, a mí no me Mm. extraña, porque la gente de mayor, de entre 30 y 40 años, trabaja y todavía son pocas las facilidades para la gente que trabaja. Necesitamos que se vaya a los centros de trabajo, que las mutuales empiecen a vacunar, que se le den todas las facilidades a las personas para poder vacunarse. Los jóvenes de 20, 21, 22 probablemente tienen más facilidades que la gente que trabaja para irse a vacunar. Entonces necesitamos menos restricciones respecto a esta cosa de que a la edad tal, a la edad cual. No, todos los que no están vacunados pueden vacunarse, que la atención primaria tenga el stock de vacunas suficientes para hacerlo y dar las facilidades y ojalá en los lugares de trabajo para la vacunación. Ahora, ¿cree que puede tener algo que, o sea, por supuesto que debe tener eso algo que ver, pero también falta o eventualmente falta de interés porque hemos visto centros de vacunación los fines de semana, en distintos lugares, en parques incluso, Pero o centros bien masivos? ¿Mm? están con fila, o sea, hay interés. Pero todavía tenemos muchos rezagados. Bueno, pero es que Ujú. entonces son pocos, son insuficientes los puntos de vacunación. ¿Me entiende? Porque sí, cuando se abren puntos, hay fila, quiere decir que la gente tiene interés en vacunarse. Ahora no está dispuesta a parar, a quedarse parada 4 horas para vacunarse. Entonces Menos cada día que hace más de frío, además las vacunación. condiciones se van haciendo más complejas. Entonces hay que aumentar los puntos de vacunación Ahora, y en algún llevarlos a los minuto, lugares de trabajo y a los habituales en los centros de salud, pero también en otros lugares, ¿no es cierto?, como lo hemos visto los fines de semana. en algún minuto se planteó la posibilidad de liberar estas bandas de edades, pero desde el ministerio lo descartaron porque podía generar aglomeraciones o colapso. Pero ahora que ya ha pasado más tiempo, que ya se ha vacunado parte O sea, yo importante de los creo grupos que objetivos, ¿podría ser una buena alternativa? Usted lo mencionaba absolutamente hace un momento. es indispensable que lo liberen, pero para eso también tienen que tener la atención primaria, el stock de vacunas. Entonces, no solamente porque esa etapificación por edades probablemente le permita al ministerio una planificación, pero tiene que entregar más vacunas a la atención primaria para que se pueda hacer una vacunación masiva. Hoy día eso es lo prioritario. Claro, es que antes era más complejo porque era mucha más la gente que faltaba por vacunar. Probablemente Por ahora son supuesto. menos. Podría eventualmente ser más viable. Ahora, ya cada día se habla más de la necesidad o eventual posibilidad de tener una tercera dosis. ¿Cómo lo ve usted? Incluso se está planteando la posibilidad no solo de una tercera, sino que además de combinar vacunas, que eso, según los estudios recientes, ha mostrado tener alta efectividad. Bueno, la verdad es que todavía no hay estudios contundentes que muestren la necesidad de una tercera dosis o de y combinar o no combinar, por lo tanto. Yo creo que necesitamos más antecedentes. Yo creo que tenemos que abocarnos a poner la primera y segunda dosis. Esa es nuestra primera tarea. Y entonces empezar a enredarnos que la tercera, que de esta, que de la otra. Lo que tenemos que hacer es terminar de vacunar absolutamente a toda nuestra población. Y yo pediría que nos enfocáramos en eso en vez de empezar a buscar otras tercera, cuarta y de cuál, y empiezan la... No, hoy día tenemos que incentivar a la gente a que se ponga la primera y la segunda dosis, ojalá al 100%. Insisto, 10 millones de vacunas puestas, es estupendo, pero no es suficiente, porque eso es la mitad, somos 19 millones y medio. Entonces no es suficiente y los otros 10 millones o 9 millones y medio se van a seguir infectando y por lo tanto incluso van a infectar a los que están vacunados. Entonces, urge la vacunación, vacunación, vacunación con la primera y segunda dosis. En su momento tendremos los estudios para saber en qué momento hay que o poner refuerzo o si es la misma, si es otra, pero yo creo que ese es otro problema. Hoy día debiéramos enfocarnos a vacunar y a trazar. Y aquí se necesita también de nuevo evitar estos zigzagueos del Ministerio de Salud que hacen mal. Yo quiero decirle que apareció la variante y resulta que se hace una definición del contacto estrecho.
una definición que inmediatamente ante las 24 horas tienen que retrotraerse porque es tan amplia que efectivamente cualquier persona que tome contacto, o sea, nos quedaríamos sin personal de salud si es que le hacemos caso a esa definición. Entonces ya, vamos para adelante, vamos para atrás. Pero, Respecto a la trazabilidad tiene que hacerse en atención primaria y el ministerio insiste en cargarle esta responsabilidad a la Seremi, que están alejadas de lo que sucede en los territorios. Y ahora hay un nuevo ordinario que cuenta con el rechazo de todos los que conocen lo que se hace en atención primaria, la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, la Sociedad Medicina Familiar de la Católica, de la Chile, la Sociedad de Enfermería, todos le están diciendo eche para atrás ese nuevo ordinario que vuelve a darle la responsabilidad de la trazabilidad a la Seremi y se las quita a la atención primaria, que es la que está cercana a donde se producen los casos. Entonces, necesitamos una conducción más clara del Ministerio de Salud y yo aquí apelo a las autoridades a que por favor, así como hubo que echar para atrás para que los trabajadores de la salud no estuvieran afectos a este contacto estrecho, de la misma manera se eche para atrás ese ordinario que de nuevo le entrega solo a la Seremi lo que se llama la vigilancia epidemiológica. ahora, en el caso de la variante Delta, estamos todavía más inquietos, preocupados por hacer un seguimiento especial. Me imagino que del tratamiento debe ser igual para todos los casos, pero más aún en este. Se sabe hasta ahora que es más contagioso, que es peligroso, incluso más invasivo. ¿Cómo se está llevando eso? Tuvimos algunos problemas con el primer caso, contradicciones en lo que se había firmado inicialmente y lo que ocurrió después. De Hay nuevo un lo mismo. segundo caso que está aislado, por lo menos eso es lo que nos han informado. Es que de nuevo el mismo zigzagueo. Entonces, se dice que se va a fortalecer el cerrar las fronteras, pero sin embargo pasa esto de que entra una persona y se le autoriza, ¿no es cierto?, antes de que cumpla su tiempo para ir a un funeral. Se aducen razones humanitarias, cosa que no tuvieron con la expresidenta Bachelet, que no pudo ir a ver a su madre que falleció, ¿no es cierto? Entonces, para algunos corren y para otros no. De nuevo, este zigzagueo, necesitamos cosas claras. Si se cierran la frontera, se cierran la frontera y tiene que ser una ley pareja para todo y que esto no vuelva a pasar. El problema, Bárbara, es que se estaban haciendo muy pocos exámenes genómicos para saber las variantes. Ese es un examen caro y que estaban haciendo pocos. Ahora, ayer el presidente dice que se va a reforzar la capacidad del Instituto de Salud Pública. Se necesita reforzar la capacidad no solamente del instituto, de las universidades, así como se hizo al comienzo, que no había PCR y se utilizaron las capacidades de las universidades a lo largo de todo el país para poder hacer esto. Lo mismo hay que hacer con las variantes genómicas. Hay que entregar recursos para que otros también puedan hacer este análisis que se demora, es caro y por lo tanto si el Ministerio de Salud no entrega recursos para poder hacer esto, va a circular la variante sin que nosotros lo sepamos, porque esto no solamente llega. Usted vio que la persona que llegó a San Javier fue al funeral. ¿Cuántas de esas personas ahora se pueden haber contagiado? Entonces necesitamos masificar los estudios de variantes y eso se hace con un estudio especial, caro, y para eso se necesita reforzar el Instituto de Salud Pública, pero también entregar recursos a universidades para poder masificarlo efectivamente. Porque va a estar este delta y seguramente van a aparecer otras variantes después, Bárbara. Ahora, todo esto, estamos como en mundos de alguna manera paralelos, porque por un lado tenemos el temor de que esta variante Delta, así como ya ha ocurrido en otros países, se empiece a masificar, y por otro lado estamos avanzando con modificaciones al plan paso a paso. Habíamos tenido una buena respuesta en los casos, las bajas, los contagios, se liberan bastantes cuarentenas. ¿Cómo lo ven paralelo? ¿Qué cosas espera que cambien en ese plan en que han participado, o por lo menos ha sido escuchado distintos sectores en las últimas semanas? Sí, pero ha sido escuchado distintos sectores que probablemente lo que quieren es volver a la normalidad y una reactivación. Sí, yo creo que todos queremos eso, pero una cosa es quererlo y otra es poder hacerlo. Son dos cosas distintas. Yo creo que lamentablemente el gobierno no ha entendido que aquí lo económico no es contradictorio con lo sanitario. Si es que
empieza de nuevo la variante Delta, como ha sucedido, por ejemplo, en Inglaterra, en que en Inglaterra han pospuesto la apertura durante un mes, ¿no es cierto?, en vista de la aparición de la variante, y nosotros nos damos el lujo de liberalizar todo. Probablemente en 15 días más o en 3 semanas más vamos a estar cerrando de nuevo. Entonces no nos sirve así. Yo creo que necesitamos retomar el control de la pandemia, volver a ser estrictos en las medidas que se tomen. Si se cierran la frontera, se cierran la frontera. No hay excusa. Necesitamos un testeo, una trazabilidad de verdad, con recursos para que la atención primaria pueda hacer ese trabajo. Necesitamos incrementar la velocidad de vacunación de verdad. Entonces, tenemos este zigzagueo y vamos a estar así con este delta y otras si es que seguimos en este mismo predicamento. Por ejemplo, lo que había planteado el Colegio Médico de hacer un corte durante 3 semanas, a lo mejor no 3 semanas, pueden ser 2, no sé, pero necesitamos retomar, que el gobierno retome el control de la pandemia que no lo tiene. ¿Y qué pasa? Porque por un lado está el tema económico, pero ¿qué pasa con la fatiga pandémica? ¿Qué pasa con el cansancio de la gente que cada vez hace más difícil que se puedan controlar? Ya este problema lo venimos teniendo desde siempre, incluso con todos los recursos, con toda la fiscalización, es imposible si nosotros también no ponemos de nuestra parte. Por ¿Cómo nos hacemos supuesto. cargo de eso? Porque incluso cerrando, como dice el Colegio Médico, 2 o 3 semanas, incluso puede llegar la variante Delta y después tener que volver a cerrar. No tenemos ninguna certeza. Bueno, yo creo que hay que aprender también a trabajar en la incertidumbre. O sea, yo creo que eso es parte también de los aprendizajes de esta pandemia. No todo es seguro ni está dicho. Efectivamente es así como usted lo señala. Pero es que la fatiga pandémica también tiene que ver con la falta de sentido común de algunas medidas. Porque cuando la gente siente que yo no puedo salir, pero resulta que está abierto el mall y yo no puedo salir a ver, a darme vuelta a la manzana, ¿me entiende? Como figura, entonces pierde sentido, pierde credibilidad. Por eso es muy importante que se restablezca alguna instancia de mayor credibilidad, que el gobierno llame a alguna nueva instancia en que se participe de las directrices, en que la gente sienta, nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo de que en las regiones, en las comunas, debiera haber instancias de participación, en que cada comuna pueda ir analizando lo que está pasando y puedan tomar medidas de acuerdo con sentido común. Y en ese mismo minuto, en ese mismo sentido, ¿ustedes creen que también deberían incorporar algún tipo o mayor grado de libertad en las personas? Así como si usted quizá, por ejemplo, bueno, ahora hay varias comunas, estamos en fase 2, antes estábamos en fase 1, pero la posibilidad de poder salir a un parque, salir a caminar, Por o sea, tener supuesto, alguna vía de escape por que de alguna manera supuesto. nos ayude a decir, bueno, nos vamos a restringir en estas 10 cosas, pero vamos a tener estas otras dos de alternativas al menos. Exacto, porque hay actividades que son de más riesgo y actividades que son de menos riesgo. Entonces tenemos que propiciar aquellas que son de menor riesgo. Por ejemplo, caminar por los parques. No tiene sentido lo que se decía, los parques nacionales tienen un aforo de 200 personas y el mall de 2.000. Entonces, cuando estamos hablando de 40.000 hectáreas en un caso, entonces pierde credibilidad y sentido. Necesitamos que la gente conozca cuáles son las actividades con menos riesgo y por lo tanto en que podemos combatir esa fatiga que es real. Si a todos nos pasa, a mí también me pasa, a todos nos pasa. Entonces, pero bueno, yo he tomado la costumbre de salir a caminar en las mañanas, independientemente si esté en uno o en dos. Ahora no todo el mundo tiene esa posibilidad a lo mejor, pero buscar otras medidas que efectivamente signifiquen, pero para eso necesitamos credibilidad de las medidas y eso no se obtiene sin participación. Mm. Entonces necesitamos participación de la gente a nivel nacional, pero también en los niveles locales. Necesitamos que en los niveles locales haya participación de la comunidad para entender cómo se están produciendo los casos y poder proponer acciones.
locales pertinentes, que sean pertinentes culturalmente y pertinentes en la misma localidad. No es acá en Santiago que vamos a determinar cómo se hace el aislamiento en las zonas de Chiloé donde se transita en lancha. ¿No me entienden? Entonces, necesitamos mesas participativas en los niveles locales, donde la gente conozca de primera fuente qué está pasando de contagios en su localidad y también pueda proponer y pueda masificar esa comunicación de riesgo en los niveles locales, a través de las radios comunitarias, a través del el Facebook de la Junta de Vecinos. ¿Me entiendes? Si no incorporamos a la comunidad de verdad, no vamos a salir de esto. Eso ha sido una petición bien constante, sobre todo en regiones las más extremas. Dicen, con nuestro clima, por ejemplo, es incompatible un mismo modelo del que se puede hacer en Así es, Santiago. Ahora, así es. finalmente, y a propósito de estas discusiones, problemas de credibilidad o no, ¿qué le parece la polémica que ha surgido en los últimos días a raíz de una fiscalización que le hicieron a la ex subsecretaria de Salud Pública, Janet Vega? Se le acusaba de estar saliendo de la capital a una región, o sea, a una casa que supuestamente no era la suya, siendo que no se podía. Ella se ha defendido diciendo que son fake news, que tenía todos los permisos y que la dejaron pasar sin permiso, sin problema. ¿Cómo lo ve usted eso? Porque incluso desde el O sea, gobierno eh, yo, yo se creo hicieron declaraciones. tiene que ser clara y estrictas las medidas de fiscalización, pero pues, si el gobierno dice que uno puede tener un domicilio y un permiso de permiso para trabajar, entonces eso es lo que está diciendo el gobierno. O sea, ahí se contradice el mismo gobierno, porque cuando entrega pases de movilidad, cuando da a larga mano los pases de empleo, la gente tiende a utilizar las medidas que se le ofrecen. Entonces después Pero no nos dicen que esa es un escandalicemos. medio para trabajar, no para irse a una segunda vivienda. Bueno, ella lo ha desmentido y yo lo que entendí es que tenía uno un domicilio, el otro un lugar de trabajo, pero eso lo tendrá que aclarar ella. Pero lo que es increíble es que el gobierno determina posibilidades para la gente y después se escandaliza que lo utilice. Entonces, cuando hay empleadores que pueden solicitar a larga mano, ¿no es cierto?, la posibilidad de trabajo incluso cuando la comuna está en cuarentena o en fase 1, pero después no se escandalice porque eso se hace. Entonces ahí es donde yo creo que nos falta entender que las reglas tienen que ser iguales para todos, pero el gobierno tiene la obligación de conducir y Sí, cuando finalmente entrega ahí, pases de movilidad, entonces está forzando a que uno, entonces usted me dice, ¿usted ha sacado pase de movilidad? Sí, yo saqué pase de movilidad. sí, el Porque punto de lo que por lo menos se criticaba en las redes sociales, más allá de lo que se puede o no se puede hacer, en el caso de ellas, si promueven un cortocircuito o medidas mucho más estrictas, más allá de tener la posibilidad o no de utilizarla, quizá habrían esperado que no lo hagan, considerando sí, que eso lo considera de pero riesgo. lo que uno está propiciando es que se tomen las medidas generales. Mm. Entonces, yo creo que se confunde el gobierno al tratar de torpedear a personas individuales o al colegio médico por el uso de las medidas que ellos están propiciando. Entonces, cuando uno dice, es necesaria la participación, cuando yo digo, hay que hacer mesas comunales en que se pueda conversar de esta situación, no estoy diciendo que a lo mejor yo participe o no participe, pero uno tiene un determinado estructura y pensamiento y se pueden hacer propuestas. Entonces, ojo, el gobierno es el llamado a hacer la conducción de esta pandemia. No son las personas individuales ni las instituciones. Y eso yo creo que ha sido brutalmente zigzagueante en esto que avanzamos, retrocedemos y no ha sido capaz de conducir adecuadamente esta pandemia. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y bueno, esperemos que se vaya manteniendo estas buenas cifras, porque A tal como dice vacunar, esto de ir y vacunar, volver, vacunar. vacunar, 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 nos sumamos Y entonces a eso la ya. mascarilla. Sí, pues incluso vacunado, hay que cuidarse igual como si no lo estuviera. Igual, igual, igual. Muchísimas gracias, que tenga una muy buena Gracias, semana, hasta semana luego. corta además. Chao. Dejamos a todos invitados a seguir cuidándose, siguiendo el consejo también, vacunarse y por supuesto informarse con nosotros aquí en emuel.com.